Hola, hola, hola chicos de noveno grado del César Pompeyo y padres de familia. En el día de hoy los invito a observar este nuevo video. Hoy vengo con un entusiasmo y con una energía diferente porque este video ya lo había hecho y se me borró, se me eliminó, ¿cómo? No sé, pero démosle gracias a Dios porque es la oportunidad de hacer un video mejor que el que estaba. Vamos a estar trabajando los aprendizajes correspondientes al movimiento parabólico. En clases anteriores estuvimos hablando acerca del movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Este aprendizaje se relaciona bastante con esos temas, pero la diferencia es que en este ocurre algo diferente. ¿Cómo así? En el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado trabajábamos en una sola dimensión, siempre era un movimiento en línea recta y lo podíamos representar en una recta numérica. En este caso no es un movimiento en línea recta, para este caso estamos hablando de un movimiento diferente y por no ser en línea recta nos referimos a una curva que ahora la van a conocer. Esa curva recibe el nombre de parábola, ahorita la van a conocer, y además de no ser una línea recta, entonces va a tener una altura y un desplazamiento, entonces es necesario de que sea trabajado en dos dimensiones. Por esta razón lo vamos a estar ilustrando en el plano cartesiano y es recomendable que se trabaje en el primer cuadrante del plano cartesiano. ¿Cómo así? Aquí tenemos un dibujo del plano cartesiano. El primer cuadrante es esta parte que corresponde a la parte positiva de X y la parte positiva de Y. Sabemos que el plano cartesiano se extiende, se cae, que tomaría la parte de arriba. Esa parte no es recomendable utilizarla para representar este tipo de problemas a trabajar. Ahora analicemos el movimiento parabólico o el comportamiento de este movimiento por medio del lanzamiento de una crispeta. Veamos lo siguiente. Como pudieron ver en el video corto que se hizo del lanzamiento de crispeta, esta es la mano, se lanza una crispeta, la crispeta sale más o menos describiendo una trayectoria parecida a la que estoy dibujando y llega al punto donde cae en mi boca. No voy a dibujar mi boca, pero ustedes saben que ella cae en mi boca. Entonces ella tiene un punto de salida y un punto donde ella llega, pero en la trayectoria que ella recorre es algo parecido a esto. Entonces, esto que acabo de dibujar aquí, esa trayectoria que ustedes ven ahí, matemáticamente hablando, se conoce como parábola. Es esa curva que ustedes ven. Tiene un punto más alto, o la parte más alta que pudo alcanzar la crispeta, y el punto donde ella vuelve a caer. Entonces, aquí se le llama punto de salida. Este punto de salida tendría una altura cero. Si yo lo ubico en el punto 00 de mi plano cartesiano, altura 0, o sea, y sub 0 igual a 0, altura inicial, y desplazamiento inicial igual a 0 también, porque yo lo estoy ubicando en el centro del plano cartesiano. Cuando ella llega a este punto, aquí hablaremos de altura máxima, y cuando llega acá hablamos de desplazamiento máximo. X máximo, desplazamiento máximo, Y máximo, altura máxima. De todos modos, ahorita vamos a hacer un pequeño resumen de todos los términos que vamos a estar trabajando. ¿Listo? Esa crispeta de aquí sale con una velocidad inicial. Esa velocidad inicial la vamos a representar con V sub 0. Siempre todo lo que tenga sub 0 es inicial. Y sale con un ángulo con respecto a la horizontal o respecto al piso. Y ese ángulo lo vamos a representar con una letra griega que se llama teta. Ángulo de teta, siempre sabemos que es el ángulo con respecto al piso, y ese ángulo es con el que sale el elemento, el instrumento, el objeto, el proyectil, en este caso la crispeta, que se lanzó. Listo. Esos son los elementos que vamos a estar viendo. Ya sabemos que el alcance máximo es el que va de aquí hasta acá, X máximo. Se va a hablar de un tiempo de vuelo, el tiempo de que salió la crispeta y cayó, tiempo de vuelo. Si hablamos hasta aquí, sería tiempo de subida,
o de elevación de la crispeta, porque acá viene bajando, entonces ya cuando completamos el tiempo de subida y el de bajada, entonces hablamos del tiempo completo de vuelo. Vamos a estar hablando de alturas en algunos momentos y algunas otras cosas que se van a ir presentando a medida que vamos desarrollando este nuevo saber. Analicemos un poco más detenidamente este punto que fue en donde sale el lanzamiento de la crispeta. Habíamos dicho que sale con una velocidad inicial, pero es la velocidad inicial de la crispeta. ¿Listo? Como estamos trabajando en dos dimensiones, ella va a tener una velocidad inicial en X y va a tener una velocidad inicial en Y. ¿Qué quiere decir esto? A medida que la crispeta hace esto, sí, ella lleva su recorrido, su trayectoria, también podemos notar que ella lleva una velocidad de desplazamiento en X y a su vez lleva una velocidad de desplazamiento en Y. Entonces estamos hablando de tres velocidades. Siempre en el movimiento parabólico vamos a tener tres velocidades. La velocidad del objeto que se lanzó, la velocidad en X y la velocidad en Y. La velocidad en X siempre va a ser la misma, desde que sale hasta cuando termina, porque se trabaja con de la misma forma del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque es el movimiento horizontal. Entonces se mantiene constante esa velocidad, mientras que la velocidad en Y no es constante, porque ahí interactúa una aceleración, y siempre que actúa una aceleración estamos hablando de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces sobre la velocidad en Y actúa el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Y cuál es esa aceleración? La fuerza de gravedad. Sabemos que a medida que avanza la crispeta en su recorrido, ella va tomando una altura, pero esa altura siempre va a tener una resistencia o algo, una fuerza opuesta a que ella suba, que es la gravedad. A medida que ella va subiendo, cada vez es más lento la fuerza con la que sube o la velocidad con la que sube. A continuación vamos a observar las fórmulas que vamos a utilizar para desarrollar los problemas correspondientes al movimiento parabólico. Estas dos primeras fórmulas son las fórmulas de posición. Con esta podemos averiguar altura o posición en Y. Con esta podemos averiguar alcance horizontal o posición en el eje X, esta fórmula. Aquí tenemos la fórmula para hallar directamente la altura máxima alcanzada por el objeto que ha sido lanzado. En muchos casos trabajaremos con proyectiles, pelotas, cosas. En estas fórmulas podemos encontrar la velocidad en X y en esta la velocidad en Y. Para averiguar la velocidad del objeto que es lanzado, o sea, la velocidad que lleva como tal, por decir, en el ejemplo que teníamos ahorita, la crispeta, para averiguar la velocidad de la crispeta, en cualquier momento debemos usar esta fórmula, averiguar la velocidad en X usando esta, averiguar la velocidad en Y usando esta, y utilizamos esta fórmula para hallar velocidad. Si fuese velocidad final, entonces tendríamos que hallar velocidad final en X y velocidad final en Y para aplicar esta fórmula. Entonces, si se dan cuenta, siempre que vayamos a averiguar velocidad necesitamos averiguar primero esto y esto. Les recomiendo que anoten estas fórmulas y las tengan a la mano siempre que se vayan a enfrentar a un problema de movimiento parabólico. Y vamos a agregarle las siguientes dos fórmulas, que ya se las voy a escribir en el tablero. Vamos a agregar la fórmula número 7, que sería para averiguar el tiempo de vuelo, cuando queramos averiguar el tiempo total desde donde partió el objeto hasta donde terminó, y el tiempo de subida, que sería el tiempo hasta donde él alcanza la altura máxima. ¿Listo? Vamos a agregar o vamos a analizar esta parte que yo llamé glosario, que es donde explico cada uno de esos términos que estamos utilizando ahí, que de pronto no estamos muy familiarizados con ellos. Cuando observemos esto, sería velocidad inicial, X sub 0, velocidad inicial, Y sub 0, altura inicial, X, alcance horizontal, Y, altura, Y máximo, altura máxima, B sub 0, velocidad inicial, B sub F, velocidad final, B sub 0X, velocidad inicial en X, B sub 0Y, velocidad inicial en Y, B sub Fx, velocidad final en X, B sub Fy, velocidad final en Y, T sub B, tiempo de vuelo, T sub S, tiempo de subida. La letra G nos indica gravedad, θ es el ángulo de disparo con el que sale el objeto que se ha lanzado.
Observemos ahora el primer ejemplo de aplicación. Entonces tenemos acá, un futbolista patea una pelota, esta sale disparada con una velocidad de 60 kilómetros por hora y con un ángulo de elevación respecto al piso de 45 grados. Entonces aquí tenemos un dibujito que nos ilustra la situación, que está el supuesto futbolista patea la pelota, hace este recorrido y cae. Es un movimiento parabólico, va a tener una altura máxima. La pregunta es ¿qué altura máxima alcanza la pelota? Entonces aquí hemos señalado que tenemos que averiguar este dato, ¿qué altura máxima? Usaremos la fórmula de altura máxima. Pero primero vamos a extraer los datos que me proporciona el ejercicio o el problema. En este caso podemos decir que nos proporciona la velocidad inicial con la que sale la pelota. Entonces escribo aquí velocidad inicial de la pelota es 60 kilómetros por hora. ¿Qué otro dato me dan? El ángulo teta. Ya yo sé que teta es igual a 45 grados. Además de eso, un dato que va a estar implícito en todos los problemas que vamos a estar desarrollando, que es la fuerza de la gravedad, que me lo pide el ejercicio, la fórmula que vamos a utilizar me la pide, y que la fuerza de gravedad normalmente es 9,8 y algunos otros números que van después, digamos 9,8 metros por segundo cuadrado, pero para comodidad de nosotros vamos a trabajarla como 10 metros por segundo cuadrado, para hacer más fácil los cálculos a realizar. Listo. Antes de aplicar la fórmula, vamos a anotar lo siguiente. La fuerza de gravedad me la presentan en metros sobre segundos cuadrados y la velocidad me la entregaron en kilómetros por hora. No estamos bajo las mismas medidas de las magnitudes que estamos trabajando. Entonces tenemos que realizar un cambio de tal forma de que esto lo llevemos a metros por segundo y podamos tener en las mismas unidades de medida de esta y podamos desarrollar el ejercicio. Entonces vamos a hacer esa transformación ahí de la siguiente forma, esa conversión de medida. Tenemos 60 kilómetros por hora. Siempre que queramos pasar kilómetros por hora a metros por segundo, debemos multiplicar la cantidad que a mí me dieron por 1000 metros sobre un kilómetro, porque un kilómetro tiene 1000 metros, y eso a su vez lo vamos a multiplicar por una hora sobre 3600 segundos. ¿Por qué? Porque una hora tiene 3600 segundos. Realizando esos cálculos en la calculadora nos da como resultado 16,666, cancelando aquí horas con horas, kilómetros con kilómetros, me quedan metros por segundo. Entonces podríamos decir que la velocidad inicial la vamos a trabajar aproximando eso como 16,7 metros por segundo. Esa va a ser la velocidad inicial con la que vamos a trabajar. Entonces ahora sí procedemos a reemplazar cada uno de los datos que tenemos. Esto y esto lo vamos a reemplazar en la fórmula que me permite a mí hallar la altura máxima. Entonces decimos que la altura máxima para este caso es igual a ¿qué? Velocidad inicial al cuadrado, la tenemos aquí. Entonces escribimos 16,7 elevado a 2 multiplicado por el seno de teta. Entonces escribimos aquí seno de teta. ¿Cuál es teta? El ángulo que a mí me entregaron. ¿Cuál es ese ángulo? 45 grados, digámoslo aquí, elevado a la 2. Y todo eso ha dividido entre 2 multiplicado por la gravedad. 2 multiplicado por la gravedad, que dijimos que iba a ser 10. Si es primera vez que ustedes observan este tipo de escritura, seno de 45, no se preocupen porque la calculadora les hace todo ese cálculo. Realizando eso en la calculadora nos da que esto da 6,97. Por lo tanto, podríamos decir que la altura máxima aproximadamente, esto lo podemos aproximar a 7 metros. Y así damos respuesta a la primera pregunta, que sería ¿cuál es la altura máxima de la pelota? Decimos la altura máxima que alcanza la pelota es
7 metros. Vemos el siguiente ejemplo. Desde la parte alta de una torre se lanza un proyectil de prueba en dirección a un terreno desolado. Si el proyectil sale con un ángulo de 10 grados con respecto a la horizontal y velocidad inicial de 250 metros por segundo, además nos dicen que se sabe que el proyectil impacta el suelo al pasar 10 segundos. Listo. Las preguntas son: ¿cuál es la altura de la torre? Segundo, ¿a qué distancia de la torre cae el proyectil? Y tercero, ¿con qué rapidez el proyectil cae al suelo? Entonces, lo primero que vamos a responder es esto: altura de la torre, que sería la altura inicial, porque es el punto de donde sale el proyectil. Lo segundo que vamos a responder es el alcance, la distancia, alcance en X. Entonces sería el alcance, en este caso sería el alcance máximo del proyectil, porque es hasta donde termina. Y por último, la rapidez, que sería prácticamente lo mismo que la velocidad con la que el proyectil cae en el suelo. Esas son las tres cosas a las que vamos a responder. Por acá tenemos los datos extraídos de la información. Tenemos el ángulo que nos dijeron, 10 grados. Tenemos la velocidad inicial, que nos la da el ejercicio aquí, 250 metros por segundo, y tenemos el tiempo de vuelo, que es 10 segundos. Además de eso, tenemos un dato que va a estar siempre en todos los problemas que trabajamos, que es la fuerza de gravedad, que dijimos que la vamos a trabajar como 10 metros por segundo cuadrados. Para dar respuesta a la primera pregunta, que corresponde a ¿cuál es la altura de la torre? Entonces, en este caso, la altura de la torre la llamamos y sub 0, es decir, y inicial, altura inicial. ¿Por qué? Porque es el punto de inicio del movimiento parabólico. Entonces, vamos a hacer uso de esta fórmula, porque aquí tenemos altura inicial, o y sub 0. Pero para usar esta fórmula yo debo averiguar quién es y, quién es g. Bueno, g siempre lo vamos a conocer, que es la gravedad. Debemos averiguar tiempo, debemos tener velocidad inicial, que ya nos lo dio el ejercicio, debemos conocer el ángulo, que ya nos lo dio el ejercicio, y nuevamente aquí reemplazar tiempo. Pero entonces, ¿qué tiempo vamos a utilizar? ¿Qué y vamos a reemplazar? Entonces, si nosotros tomamos este dato que nos da el ejercicio, que dice que el tiempo de vuelo es 10 segundos, estamos hablando del tiempo total en transcurrir todo este movimiento. Entonces, si el tiempo termina aquí, hasta aquí llega el tiempo de vuelo. ¿Qué altura hay en estos momentos? 0, porque estamos diciendo que el proyectil impactó el piso. Entonces podemos decir que la altura va a ser 0. Ya sabemos que y es altura, la altura va a ser 0, vamos reemplazando en la fórmula, menos 1 medio, la gravedad, que sabemos que la vamos a reemplazar por 10, el tiempo de vuelo, que nos dijeron que es 10 elevado a 2, más la velocidad inicial, nos dijeron que es 250, multiplicado por el seno del ángulo 10 grados, y eso a su vez va multiplicado por el tiempo, que es el mismo que reemplazamos ahora, 10, más y sub 0, que es lo único que no conocemos y es lo que queremos averiguar. Entonces, realizando estas operaciones en la calculadora, que la tenemos 0, es igual a ¿qué? Realizando estas operaciones en la calculadora, ya yo las tengo por aquí anotados los resultados, me da menos 65,9 más y sub 0. Ojo, la operación que hice en la calculadora es desde aquí hasta aquí, me da este resultado. Luego debo despejar y sub 0, dejarlo solo. Entonces voy a quitar esto que está restando y lo paso acá a sumar al 0. Si está restando, porque está negativo, pasa acá a sumar al 0. Entonces me quedaría aquí 65,9 igual a y sub 0. ¿Esto qué quiere decir? Que la altura de la torre, o la altura inicial, es aproximadamente 66 metros. Para dar respuesta a la segunda pregunta, que nos hace referencia a qué distancia de la torre cae el proyectil, queremos averiguar en esta distancia de aquí hasta acá, pero sabemos que aquí cuánto es el tiempo.
aquí es el tiempo de vuelo, porque es el tiempo total que empleó el proyectil hasta llegar hasta el suelo. Entonces ya sabemos que vamos a reemplazar aquí tiempo 10 segundos. Ahora, aquí debemos reemplazar el alcance o el punto en X inicial, la posición inicial en X. ¿Cuál es la posición inicial en X para nosotros? 0, porque siempre nos vamos a ubicar en el punto 0,0 del plano cartesiano. El ángulo ya lo tenemos aquí y la velocidad inicial la tenemos aquí. Entonces simplemente vamos a reemplazar en la fórmula velocidad inicial 250, que va a multiplicar al coseno del ángulo θ, que es 10 grados, y eso va a ser multiplicado por el tiempo, que es 10, sumado con la posición inicial que dijimos que era 0, pero por ser 0 no tiene ningún sentido que sumemos eso. Realizando estos cálculos en la calculadora, obtenemos la siguiente respuesta: 2462,01. Entonces podríamos decir que el alcance máximo aproximado, o el punto donde cae el proyectil al suelo, aproximadamente sería de 2.462 metros. Para dar respuesta a la tercera pregunta, que hace referencia a la velocidad final, entonces vamos a averiguar la velocidad con la que el proyectil impacta el suelo. Entonces debemos averiguar inicialmente la velocidad en Y, que sería una velocidad que va en este sentido, y la velocidad final en X. Velocidad final en Y, velocidad final en X. Eso lo vamos a averiguar utilizando estas fórmulas, que son la fórmula de velocidad en Y y la fórmula de velocidad en X. Entonces, ¿por qué yo sé que con esta voy a averiguar la velocidad final en Y? Porque voy a reemplazar el tiempo de vuelo, el tiempo de todo ese movimiento. Entonces, por tratarse de todo el tiempo empleado, estoy hablando de lo que pasó al final. Entonces vamos a reemplazar aquí velocidad final en Y, va a ser igual a ¿qué? Reemplazando la gravedad menos gravedad, que sería 10, multiplicado por el tiempo, que sabemos que el tiempo es 10 segundos, la gravedad también la estamos trabajando como 10, más la velocidad inicial, que es 250, por el seno del ángulo, que es 10 grados. Realizando esos cálculos, siempre los vamos a hacer en la calculadora, nos daría que la velocidad en Y final, en Y es de menos 56,6 metros por segundo. Colocamos las unidades. Ahora, ¿por qué nos da una velocidad negativa? Lógicamente, la dirección en la que se está moviendo la velocidad en Y es hacia abajo, entonces esa es la razón por la cual la velocidad es negativa. Entonces vamos a insertar aquí este primer dato que encontramos. Ahora vamos a averiguar la velocidad en X. Entonces, como habíamos dicho al principio del video, la velocidad en X siempre va a ser constante, es decir, si yo averiguo la velocidad inicial de X, esa va a ser la misma velocidad en cualquier momento del movimiento y va a ser la misma velocidad en X al final. Entonces, la velocidad en X siempre va a ser la misma, y para esta misma fórmula yo puedo decir que estoy buscando la misma velocidad final en X, aplicando esa misma fórmula. Entonces sería velocidad inicial del proyectil, que sería 250, multiplicado por el coseno del ángulo 10 grados. ¿Listo? Y eso realizado en la calculadora me da que la velocidad final en X es igual a 246,2 metros por segundo. ¿Listo? Entonces ya tenemos velocidad final en X y velocidad final en Y. ¿Qué debo hacer ahora? Vamos a aplicar la fórmula que habíamos anotado por allá en nuestra fórmula, que dice que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de la velocidad en X al cuadrado más la velocidad en Y al cuadrado. Como estamos hablando de velocidades finales, entonces coloco aquí velocidad final en X y
y velocidad final en Y. ¿Listo? Esa es la fórmula que vamos a aplicar. Ya tenemos este dato, lo vamos a meter aquí, y tenemos este dato, lo vamos a meter aquí. Entonces tendríamos que la velocidad final va a ser igual a la raíz cuadrada de 246,2 elevado al cuadrado más 56. Este signo no importa en esta fórmula. Aquí podemos usar la positiva y eso no nos va a alterar en nada nuestro resultado. O si quiere también lo podemos usar negativo, pero eso no aplica, no afecta en nada a nuestro resultado porque va a ser un número elevado al cuadrado. Y esta operación, esta raíz cuadrada de esa suma de sus cuadrados, utilizando la calculadora nos da 252,62, que vendría a ser nuestra velocidad final. Entonces podríamos decir que la velocidad con la que el proyectil impacta el suelo es 252,62 metros por segundo. De esta forma hemos terminado la explicación de este aprendizaje correspondiente a el movimiento parabólico. Espero haya sido de su agrado, espero que todas las dudas o inquietudes que tengan las tengan anotadas en sus cuadernos para que en el momento que hagamos el encuentro sincrónico sea mucho más práctico plantear esas dudas y no se les vaya a olvidar las cosas o dudas que se les presentan en el desarrollo de las actividades. Muchas gracias y bendiciones para todos.